Hay momentos de la historia en los que la información internacional pesa casi tanto o más para las vidas cotidianas de todos nosotros que la información local o la autonómica. Este es probablemente uno de ellos, con diversos conflictos internacionales que nos afectan, incluso de manera, nos afectan directamente al bolsillo, por decirlo de una manera clara y concreta. Afectan al comercio, afectan a los derechos humanos, afectan a las vidas, evidentemente, afectan a muchas cosas. Uno de ellos es el conflicto de Ucrania, otro, más recientemente, el que enfrenta a Israel con Hamás. Hoy nos interesa conocer a la señora que me acompaña en este Real Convento de Predicadores de Valencia, que se llama Tal Itzhakov, espero haberlo dicho bien, portavoz de la Embajada de Israel en España. Tal, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, gracias por el espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted lleva muy poquito tiempo en España, ¿verdad? Así es, llegué casi finales de septiembre y bueno, 2 semanas después empezó la brutal masacre del 7 de octubre de la organización terrorista de Hamás. Pero bueno, me alegro poder estar aquí en España, conocer, voy a estar aquí 3 años y espero experimentar y conocer aún más también en otras circunstancias. Usted viene de México, que es donde aprendió el idioma, porque usted es de pura cepa israelí, sus padres también son nacidos en Israel, no vienen de la diáspora, sino que tiene usted las raíces ahí plenamente asentadas. En México aprendió español y aprendió a soñar en español, y luego cuando llegó usted a España he leído que dijo que pretendía continuar soñando en español. Lo que pasa es que ese sueño se ha convertido un poco en pesadilla precisamente a partir del 7 de octubre. ¿Dónde estaba usted el 7 de octubre? ¿Qué hacía usted ese día? Me levanté en la mañana, era sábado en la mañana, era la fiesta judía de Simchat Torah, donde festejamos al recibir la Biblia. Y de repente vi muchas noticias de asesinatos, mucha tensión, muchísimos mensajes de WhatsApp. No entendimos qué pasó y cómo pasó. Y ahí, de hecho, hemos descubierto, creo, la peor pesadilla que podríamos pensar. Yo, bueno, antes de ser diplomática, soy ciudadana de mi país, conozco muy bien, he crecido, soy originaria de Afula, que es el norte del país, no muy en el norte, pero bastante. Era una niña cuando era la Segunda Guerra del Líbano, también me tocó la Segunda Intifada, pero lo que hemos visto el 7 de octubre, de verdad siento que marca un antes y un después. ¿Usted ha visto esos vídeos terribles que sé que las autoridades israelíes han mostrado a un grupo selecto de periodistas internacionales? No sé si a usted también... Nosotros también los hemos mostrado en diferentes foros, yo también he visto. Desafortunadamente era también Hamás, la organización terrorista, que filmó, grabó todo lo que haya hecho y lo difundió. ¿Y tan horrible es eso? Ampliamente, sí. O sea, puedo decir que hasta ahora, a nivel humana, me cuesta mucho procesar cómo seres humanos son capaces de hacer esas atrocidades. Estamos hablando de asesinato en sangre fría, al quemar familias completas dentro de sus casas, a asesinar, secuestrar niños, ancianos, mujeres, torturarlas y asesinarlos en frente de sus papás o los papás en frente de sus niños. Estamos hablando de violencia sexual, de crímenes sexuales en los más altos nivel posible, de terroristas que están violando mujeres y niñas como arma de guerra. Mientras las están violando, las están disparando, asesinando, cortando el pecho, jugando con el pecho, cosas de verdad que es muy difícil entender cómo se puede hacer. Sabemos también ahora que los secuestrados que siguen en manos de Hamás, desafortunadamente en Gaza, están pasando cosas terribles. Bueno, lo del vídeo ese de adivina cómo están estos 3 y que luego resulte que 2 de ellos están muertos, eso me pareció también terrible, lo hemos visto esta misma semana. Es parte de la propaganda de Hamás, obviamente. Desafortunadamente nuestra guerra no está nada más en el campo. Hamás está manejando una guerra psicológica y utiliza eso para sembrar temor como parte de su propaganda. Y puedo decir que hasta en Israel no han mostrado esos videos. Los noticieros israelíes han decidido no cooperar y eso es lo que hacemos con los videos de Hamás. Y seguramente, contemplado desde una perspectiva ética, es lo que hay que hacer.
pero ¿eso no les deja a ustedes en desventaja respecto de otras imágenes propagadas por sus enemigos? Por ejemplo, la batalla de la imagen no la están perdiendo ustedes con tantas imágenes de niños palestinos ensangrentados que llegan a los hospitales o a donde sea diariamente, que esas sí las estamos viendo todos los días en los informativos. Sí, desafortunadamente, como digo, o sea, la propaganda de Hamás es parte de eso. Él utiliza el sufrimiento de sus propios ciudadanos. Estamos haciendo todo lo posible para poder evitar cualquier daño a los no involucrados. Estamos obviamente muy atentos a todas las leyes internacionales, siguiéndolos. Tenemos asesores jurídicos que acompañan a nuestras unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos monitorando en tiempo real el entorno civil, advirtiendo a los ciudadanos de evacuarse a refugios. Estamos hablando de millones de mensajes, de llamadas, de folletos, de transmisiones en la televisión y radio en Gaza, en redes sociales, en cada manera posible, en facilitar la entrada de ayuda humanitaria, que de hecho no estamos limitando. Cualquier ayuda humanitaria puede entrar a Gaza, depende nada más de cómo lo va a recibir y cómo lo va a distribuir las organizaciones internacionales. Y hacemos todo para salvar vidas. Desafortunadamente, la organización terrorista de Hamás está haciendo todo para utilizar el sufrimiento de sus ciudadanos y para que se mueran ciudadanos como parte de su estrategia. Está disparando desde centros civiles, está colocando toda su infraestructura terrorista dentro de los edificios civiles, si son mezquitas, si son escuelas, si son hospitales. Estamos encontrando granadas, armas, dispositivos, cohetes dentro de habitaciones de niños, dentro de hospitales, dentro de todos los lugares civiles. Y está haciendo todo lo posible para que se mueran los ciudadanos, porque se está escondiendo dentro de la población civil. Está disparando desde zonas humanitarias. De hecho, hasta la fecha, desde el 7 de octubre, se han disparado ya más de 14,000 de cohetes en contra de la población civil israelí. Más de 2,000 de esos cohetes se cayeron dentro de la franja de Gaza, causando muchos daños. No hay duda que cada civil que se muera, guerra no es algo que queremos. De hecho, no hemos querido empezar esa guerra, fue impuesta por Hamás. Es terrible, ciudadanos son ciudadanos en cualquier lugar, tanto en Israel como Gaza, pero hay que entender que hay aquí un enemigo cruel que hace todo lo posible para incrementar las víctimas en su lado. ¿Y qué falla para que, sin embargo, la inmensa mayoría del mundo piense que son ustedes quienes están agrediendo a la población civil de Gaza de una manera indiscriminada, sin respeto a los derechos humanos, etc.? El mismo presidente del gobierno español puso en duda que se estuvieran cumpliendo los derechos humanos en esta contraofensiva, llamémosla así, del ejército israelí en territorio palestino. Siento que es una cosa expresar solidaridad con los ciudadanos de Gaza, que está bien, y es otra cosa decir que Israel está cumpliendo con la ley internacional. Eso es lo que hacemos. Y hay que dar la responsabilidad también a Hamás, porque hay aquí una organización que pone sus ciudadanos como escudos humanos, y si a alguien realmente le importa a los ciudadanos de Gaza, hay que asegurar que esa realidad terrible que sucede ahora no va a seguir, porque sería tremendo no nada más para Israel, no nada más para Oriente Próximo, no nada más para los países democráticos, sino también para los propios ciudadanos de Gaza. ¿Cómo están las relaciones ahora entre Israel y España después de la llamada consultas a la embajadora, la embajadora de ustedes, que se volvió a Israel, luego regresó a Madrid? ¿Cómo están las cosas ahora? Ahora la embajadora regresó, que estamos contentos que regresó. Obviamente para las relaciones bilaterales es muy importante que ella esté aquí. No es secreto que hubo y sí hay desacuerdo en ese nivel, pero bueno, estamos en diálogo abierto, estamos hablando, estamos expresando, y está bien expresar también desacuerdo. ¿Y se entienden? ¿Hablan? ¿Se entienden? Sí, hay conexión, hay diálogo abierto, y creo que eso es lo que importa. Pero lo que sí puedo decir, que de nuestro lado decir que estamos violando derecho internacional es algo que no es basado, que no tiene ningún
base apropiado, porque de nuestro lado estamos haciendo todo lo posible en cada momento. Vamos a cancelar operaciones si es que vemos que el daño civil previsto es acceso comparado a la ventaja militar. Estamos facilitando todo lo que se puede hacer, si son hospitales de campaña, si es ayuda médica, si es ayuda humanitaria, cooperación con todas las organizaciones internacionales. Históricamente, ¿Israel ha tratado bien a los palestinos? Bueno, estamos hablando de un conflicto... No le digo ahora con este conflicto, con esta guerra, sino históricamente desde los tiempos de la creación del Estado de Israel y de la ocupación en Cisjordania, en Gaza. ¿Cómo ha sido la relación entre los israelíes y los palestinos en tiempos de relativa tranquilidad? Bueno, hay muchos aspectos aquí. Cuando se estableció, obviamente, ya con las decisiones de la ONU, en forma legal se ha dado el mandato, obviamente, para establecer un Estado judío al lado de un Estado árabe. Fueron los árabes que han rechazado esa propuesta, y ahí empezó básicamente cuando se fundió el Estado de Israel. Pasó durante una guerra cuando 5 países árabes alrededor de nosotros nos atacaron para impedir que vamos a poder establecer nuestro país. Desde entonces, a lo largo de los años, también hubo muchas propuestas para poder establecer la paz, para poder llegar a una situación donde tanto los palestinos y los judíos pueden vivir uno al lado del otro en convivencia. Pero muchísimas veces, y la gran mayoría de las veces, fueron los palestinos al rechazar propuestas que les presentaron. Pero creo aquí que más allá, yo no diría que la organización terrorista de Hamas es un socio legítimo que representa al pueblo palestino. De hecho, el 6 de octubre hubo un cese al fuego, no hubo nada, todo al contrario, todo al contrario. De hecho, por empezar, si hablamos de historia, en 2005 Israel salió de la Franja de Gaza en manera unilateral y hemos dejado todo sin control ni del lado militar ni del lado civil en Gaza. Evacuamos por completo. 2 años después, en 2007, Hamas tomó el control sobre la Franja de Gaza y desde entonces gobierna ahí. Lo que ha podido ser Gaza no es lo que vemos hoy, porque todos los recursos que ha recibido y sigue recibiendo, en lugar de invertirlos realmente en la población, en la sociedad civil, en construir, hay una playa, podría ser un lugar de lujo, en lugar de eso está poniendo esos fondos en armas de terror, en establecer túneles, que estamos hablando de una red de túneles de cientos de kilómetros, que es más grande de la red de metro de Madrid, para comparar. Estamos hablando de infraestructura, de cohetes, todo el uso terrorista para eliminar el Estado de Israel. Pero los palestinos que trabajan en Israel, por ejemplo, o los palestinos de Cisjordania, son tratados como ciudadanos de primera, de segunda. Hay opiniones al respecto y por eso me gustaría también conocer la suya. De hecho, cuando hablamos de Gaza, en los meses antes que empezó la masacre brutal del 7 de octubre, ciudadanos de Gaza entraron hacia el territorio israelí con permisos de trabajo. Hemos facilitado más de 20,000 permisos de trabajo para esos ciudadanos para mejorar la economía de Gaza, y realmente hemos pensado que eso podría aportar y ayudar. Y de hecho, lamentablemente, muchos de los ciudadanos israelíes en el sur de Israel son ciudadanos que querían la paz, que cooperaron en iniciativas para la paz. Fueron muchos de ellos de la izquierda israelí, muchos de ellos han ayudado a sus vecinos en Gaza. Y lo que hemos visto también en ese nivel, la confianza que se rompió aquí, es algo muy grande en general, siento. La sensación de confianza en Israel, no nada más en el sur. Ahí los ciudadanos desde 2007, cuando tomó el control Hamas, están sufriendo todo el tiempo cohetes constantes. Sí tenemos, digamos, la tecnología. Israel, para proteger a sus ciudadanos, ha contribuido tecnología como la cúpula de hierro,
pero estamos hablando de cohetes que están lanzando en contra de la sociedad civil israelí ya durante años, niños que están con PTSD, que están con pesadillas, que crecen así. Conozco una niña, digamos el señal para correr al refugio en Israel, se llama Tseva Adom, en español es color rojo. Y esa niña estuvo en el kinder y su maestra le dijo, ¿me podrías pasar el Tseva Adom? Estuvieron dibujando el color rojo y la niña empezó a correr, Tseva Adom, color rojo, y empezó a correr. Así viven los niños ahí y la gente ahí durante años, nada más porque jamás insista en destruir al Estado de Israel. ¿Fue por eso por lo que empezó todo el 7 de octubre o por otras razones un poco más complicadas de geopolítica? Por ejemplo, ustedes estaban viviendo un cierto acercamiento a países árabes como Arabia Saudí. Hay quien opina que este ataque de Hamás fue ejecutado deliberadamente, no tanto para hacerles daño a ustedes, que evidentemente lo hicieron, como para romper cualquier tipo de acercamiento entre países árabes. Arabia Saudí es uno de ellos, Marruecos es otro, que tiene especiales relaciones actualmente con Israel. ¿Eso va por ahí? Al parecer, el timing, o sea, el tiempo que decidieron hacerlo es parte de eso, pero entendemos que ese ataque era planeado ya con mucha anticipación. Todavía no sabemos todos los detalles, supongo que más adelante vamos a poder saber aún más, pero lo dice Hamás claramente en su carta fundacional. Dice y hace llamamiento a destruir al Estado de Israel, al asesinar judíos. De hecho, después del 7 de octubre han dicho los líderes de Hamás, propios líderes de Hamás, que lo van a hacer una y otra vez, y habrá 7 de octubre y habrá 8 de octubre y habrán mucho más. Y entendemos que tenemos una amenaza aquí que su magnitud es hasta mucho más grande de lo que pensamos. Y bueno, y también hay que entender aquí que Hamás no trabaja por sí solo, ¿no? Al final tenemos a Irán. ¿Quién dirige a Hamás? Tenemos a Irán y entendemos que Hamás es un satélite, es una extensión. Si Estados Unidos hablara con Irán de este conflicto, ¿se solucionaría con relativa facilidad? Yo diría que la situación es mucho más compleja. Estoy riendo, pero la verdad que es muy triste. Desde el 7 de octubre lo que estamos viendo son los satélites de Irán cooperando entre ellos, si es la organización terrorista de Hamás en nuestra frontera sur, si son células de Hamás en la parte de Cisjordania, si es la organización terrorista de Hezbollah en el norte de Israel, que desde el 7 de octubre está atacando una y otra vez a nivel cotidiana, violando la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el 1701. Tenemos nuestros ciudadanos también a nivel global, las amenazas de los Houthis, que también son dirigidos por Irán, y sabemos que eso influye no nada más a la zona del Oriente Próximo. Y de nuestro lado, obviamente, no queremos llegar a una guerra regional, no queremos que se extiende más de la guerra en contra de Hamás, como hemos dicho desde el principio, pero también tenemos que proteger a nuestros ciudadanos. La situación, ya que lo menciona usted, de los hutíes del Yemen, en el Mar Rojo, con los problemas que están generando para el comercio internacional, por eso aludíamos al principio de la cabecera de este programa, a las repercusiones que tiene, aparte de las cuestiones meramente humanas, pero también a nivel comercial para el resto del mundo. Esa situación difícil, complicada en el Mar Rojo, puede hacer que, en fin, ¿de qué manera les influye a ustedes en el conflicto con Hamás? Quiero decir, el hecho de que las grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, estén interviniendo allí y algunas otras europeas se lo planteen, en España todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer, porque según el día, pues el presidente del gobierno nos dice una cosa u otra, pero de momento sabemos que hay una coalición de grandes potencias interesadas en resolver el conflicto en el Mar Rojo. ¿Eso de qué manera influye en el conflicto originario, que es el de ustedes con Hamás? Es parte de todo lo que está haciendo, de hecho, Irán para poder desestablecer la zona del Oriente Próximo.
Obviamente que hay aquí algo muy bien planificado desde el 7 de octubre con los diferentes frentes y nos influye en eso, que obviamente mientras estamos intentando de enfocar en contra de la organización terrorista de Hamás y asegurar que no haya esa amenaza y obviamente poder liberar a nuestros rehenes, a los secuestrados israelíes, nos está manteniendo en todas las frentes y obviamente que hay que alejarse de Irán, hay que aislarlo, no merece tener ningún papel a nivel internacional y lo estamos viendo. Aquí en España se les está tratando bien a ustedes, a los israelíes, a los judíos. Yo vi, al menos al principio del conflicto, algún señalamiento de un hotel cuyos propietarios eran judíos, me parece que era en Barcelona. No sé si eso se ha quedado como un caso aislado. ¿Han encontrado ustedes algún otro motivo de preocupación en estos meses, en estos ciento y pico días ya en nuestro país? Desafortunadamente a nivel global, por cierto, no nada más en España, no nada más en Europa, en Estados Unidos, lo vemos en muchos otros partes, los niveles de antisemitismo han incrementado bastante. También en contra, como has mencionado, en contra de propiedades de israelíes. Sabemos de intentos de ataques en contra de sinagogas. Puedo decir que en Madrid hemos visto en una silla en bus, estaba escrito asesinar judíos. Estamos viendo en escuelas, en universidades, sí estamos viendo un incremento y cosas que no se vieron antes. A nivel de España, a nivel de Europa, a nivel internacional y es muy preocupante, muy preocupante. Y una vez más, Hamás está llamando, Irán están llamando a destruir y eliminar a Israel del mapa, que eso todos entendemos qué significa, el único país de judíos en este mundo. Y tenemos que entender también que esas amenazas no son nada más amenazas en contra de Israel o en contra de los judíos, porque al final Hamás es una organización yihadista, radical, islamista. Vuelvo otra vez a algo que le planteaba al principio, la forma en la que es percibida la visión de cada uno de los contendientes en países como el nuestro, como España. Aquí hubo la pasada semana una concentración pidiendo la liberación de los rehenes y otra pidiendo el fin de los bombardeos. O sea, una pro-israelí y la otra pro-palestina. Y a la palestina fueron más que a la israelí. Esto a ustedes no les da que pensar, todo esto. No sé lo que sucederá en otros sitios, pero me imagino que les debe preocupar también, ¿no? A ver, si hay participantes, tengo que decir que otra vez, tener solidaridad con los ciudadanos de Gaza es algo importante, es algo legítimo. Pero también con los rehenes israelíes. Sí, no, sí, pero claro. por supuesto, pero lo que quiero decir es que solidarizarse con Hamás, y veo que hay a veces muchas organizaciones como de asociaciones de LGBTQ o otras que apoyan a Hamás, y también hay que entender que estamos hablando de una organización que cada relación entre él y derechos humanos es... Pero jamás con muy poco relevante. Jamás con los gays no creo que por eso, una relación fraternal, precisamente. Por eso, ¿no? es muy poco relevante y ninguno de ellos o de otras organizaciones de derechos humanos le gustaría estar en esos momentos en Gaza bajo Porque el control. con todos sus defectos Israel es una democracia. De Hamás. Y Hamás es un grupo terrorista. Así es. Así que cada intento de comparar entre un país democrático y una organización terrorista que lo estamos viendo en su brutalidad, que es peor de ISIS, es ridículo en ese sentido. Y bueno, y no quiero pensar que personas que participan en esas demostraciones realmente podrían justificar algo tan cruel como hemos visto el 7 de octubre y entendemos que puede volver a pasar, o lo que sabemos de lo que están pasando los secuestrados inocentes que están en Gaza o todos los ciudadanos en Israel. También tenemos que entender que ahora hay 250,000 ciudadanos israelíes evacuados, tanto en el norte como el sur, que no pueden regresar justo por eso, por la sensación de seguridad, porque tenemos esas amenazas constantes en el sur, en el norte.
Y bueno, de números... ¿Cómo va a acabar todo esto? El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que esto va para meses. Cuando pasen esos meses, ¿qué sucederá? ¿Qué prevé usted que suceda? ¿Israel volverá a tener control sobre Gaza? ¿Se intentará que la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania lo haga también en Gaza? ¿Habrá algún tipo de protectorado internacional? ¿Qué solución prevén ustedes? Bueno, la idea no es conquistar a Gaza o ninguna cosa por el estilo. La idea es poder eliminar la infraestructura terrorista de Hamás, asegurar que no haya otra organización en su lugar que puede ocupar obviamente la franja de Gaza y que va a suceder lo mismo que estamos viendo ahora y obviamente poder liberar a nuestros rehenes. Hablando del día de después, vamos a tener obviamente que tener ahí otro tipo de control, no vamos a conquistar la franja, vamos a trabajar obviamente con otros socios internacionales y también a nivel de educación hay que entender que tenemos que tener ahí un cambio, porque lo que percibe ahora en Gaza son campamentos donde participen niños y aprenden a ser terroristas. Estamos hablando de terroristas que han asesinado en Israel y han llamado a sus papás para decirles que han logrado asesinar 10 judíos y su mamá les felicitó por ese triunfo. Estamos hablando que en escuelas están aprendiendo con libros, con cálculos matemáticos de si vas a asesinar 3 judíos. Y esos son ¿Aprende matemáticas así? O sea, como parte de eso está en el currículum. Ya. Y a nivel básico, si queremos cambiar una perspectiva, si queremos realmente una visión de prosperidad, de paz y de seguridad, también en esos niveles profundos de educación tenemos que tener un cambio. Me están diciendo que nos quedamos sin tiempo, pero yo quiero preguntarle 2 cositas más. ¿Usted conoce a algún familiar de los rehenes? Tuvimos aquí una delegación de rehenes y he podido conocer varios de esos familiares y todavía, de hecho, uno de los videos que ha publicado ahora Hamás, sí. Uno de ellos, Itai, es el primo de una que estuvo aquí con nosotros en esa delegación en España. Y bueno, pero tengo amigos de todo lado, tengo amigos de amigos que fueron asesinados en la fiesta de Reim, tengo amigos evacuados, tengo amigos que son soldados en las fuerzas de defensa de Israel. Todos compartimos esa realidad terrible que entendemos que tenemos que proteger a nuestras fronteras, que esa guerra no fue impuesta por nosotros, no queríamos empezarla, pero tenemos que terminarla para poder eliminar la amenaza. La otra cuestión, antes de que pasara todo esto, antes del 7 de octubre, aquí en España se hablaba mucho de Israel por Pegasus, por ese programa informático que infecta los teléfonos móviles. Y esta misma semana hemos sabido que el presidente de la Generalitat de Cataluña se ha querellado contra la empresa que gestiona la propietaria del programa Pegasus. ¿Qué relación tiene Pegasus con el gobierno? ¿Tiene alguna o hay control por parte del gobierno de la información? ¿Hay alguien en Israel, por ejemplo, que sepa lo que llevaba el presidente del gobierno en su teléfono cuando lo infectaron con Pegasus? Por más que yo sé, se trata de una empresa privada y no sé de las conexiones, no tengo información al respecto. Muy bien. No quería dejar de preguntárselo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte, que los rehenes vuelvan pronto. Amén, que así será y gracias por el espacio. Y que se acabe la guerra, que es lo más importante. Señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.